porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta afirmación del apóstol San Pedro nos explica la razón por la que el contacto con las páginas de la Biblia reaviva nuestra existencia, porque el mensaje no se originó en los escritores humanos, sino en la voluntad de Dios transmitida por obra del Espíritu Santo. Hoy nos detenemos en el capítulo 8 del libro de Amós. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de Amós nos muestra la cuarta visión y las advertencias de juicio de parte de Dios revelada a través de estas visiones. En realidad, el resumen es la inminencia y lo inevitable del juicio de Dios. Un juicio cercano y un juicio inevitable. Dice, el Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. Sí, él ya lo había perdonado. Reiteradas veces lo había perdonado, pero ahora estaba decidido a no perdonarlo más, es decir, a aplicar el juicio definitivo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos, muchos serán los cadáveres tirados por todas partes, y todo será silencio. Silencio, no habrá canciones, solo habrá lamentos. Oigan esto los que pisotean a los necesitados, los que exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de Luna Nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. No sé si les suenan conocidas estas palabras, porque la profecía no solo tenía una aplicación para los días de Amós y para aquel pueblo, sino que también tiene una aplicación. Ha llegado el tiempo, no solo para el Israel literal del pasado, sino también para el Israel espiritual de nuestros días. La fruta está madura, la maldad está madura, o sea, la maldad, el mundo está maduro, la maldad es tan grande que ha llegado el tiempo en que Dios va a hacer justicia. Y no le resulta conocido esto, gente que achica la medida, que aumenta el precio, que falsea la balanza, que vende los desechos, que oprime al necesitado, que abusa, que extorsiona, que explota. ¿No le resulta conocido? Versículo 7. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho, y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes, subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. Subirá así como el Nilo, se agitará. En aquel día afirmará el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía, que en pleno día la tierra se oscurezca, convertiré en luto sus fiestas religiosas, en cánticos fúnebres todas sus canciones, los vestiré de luto, les afeitaré la cabeza, serán como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. En aquel día, Dios asegura que va a hacer justicia y va a terminar con la opresión, va a terminar con la esclavitud, va a terminar con los abusos, va a terminar con la explotación, va a terminar con la injusticia, va a terminar con la desigualdad.
va a terminar con el pecado. Vienen días, vendrá el día, vienen días, afirma el Señor, versículo 11, afirma el Señor omnipotente, en quien enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. En esos tiempos finales de crisis, de profecías que se cumplen, de situaciones extremas, también iba a resurgir un deseo por la Biblia. Y nosotros estamos ayudando a cumplir la profecía. Todos los días nos dedicamos a meditar, a leer y a reflexionar. Y a través de televisión, de internet, de radio, y a través de los recursos tecnológicos, juntos leemos y meditamos en la palabra de Dios. Llegará el día en que habrá hambre, no solo de pan o sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Versículo 13. En aquel día se desmayarán de sed los jóvenes, las jóvenes hermosas, los jóvenes fuertes. Caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen por la vida de tu Dios, o Dan por la vida de tu Dios, o Berseba. Sí, llegarán días antes de ese día final del juicio de Dios. Llegarán días de hambre y sed por la palabra de Dios. La buscarán y no la encontrarán. Porque aunque la Biblia siga siendo la mayor necesidad de las personas, no necesariamente es lo más publicitado. ¿Cuántos programas de televisión hay que se dediquen solo a la lectura, a la reflexión, al estudio de temas de la Biblia? ¿Cuántos mensajes bíblicos aparecen en los diarios, en los informativos, en los noticieros, en los libros? Pero llegará el día en que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. La gente desesperadamente, antes de ese día definitivo, va a buscar el alimento, la orientación, la energía, la ayuda en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos amigos, no espere que llegue el juicio. No espere que llegue el día en que desesperado busque y le cueste encontrar. Hoy, ahora, usted tiene a su alcance la palabra de Dios. No solo con estas reflexiones diarias. Si usted no tiene Biblia en su casa, entre en contacto con nosotros. Tenemos personas que nos ayudan para hacer llegar gratuitamente la Biblia a las personas. Si usted necesita una Biblia, pida un ejemplar de la Biblia. No espere tener hambre para alimentarse. Aliméntese hoy, aliméntese ahora. No espere que llegue el día malo para buscar. Busque ahora, busque orientación, busque conducción, busque fe, busque esperanza, busque salvación, busque eternidad. En los momentos que siguen, vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por estas profecías que nos aseguran que habrá un juicio definitivo, inevitable y cercano. Pero gracias también por tu llamado a ofrecernos tu palabra, que nos alimente, que nos guíe, que nos conduzca, que nos fortalezca. Ayúdanos a tiempo a permitir ser guiados por tu voluntad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su presencia en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.